Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 9, del versículo 9 al 21. Y vamos a ver cómo el Señor restaura su pacto con el pueblo de Israel y con Moisés. Dice la palabra del Señor, versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió el fin de los 40 días y 40 noches, que Jehová me dio las tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, he aquí que es un pueblo necio y obstinado. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí, habían pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto de él, del camino que Jehová les había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado, que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Vea lo que había pasado. Dios había sacado, ya lo vimos, con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto. Había hecho milagros, señales y maravillas, y los había llevado por el desierto durante 40 años, pero les había prometido que los llevaría a una tierra que fluía leche y miel. Y siempre vimos en capítulos anteriores cómo Dios les dice, acuérdate de poner por obra los mandamientos de Jehová tu Dios, acuérdate de obedecerlos. Y cuando llegues a la tierra prometida, le dijo Dios, no te olvides de tu Dios, no te olvides y no pienses que has entrado porque tú lo mereces, o porque eres muy bueno, o por tu propia justicia, sino que porque Dios había tratado con las otras naciones, porque habían pecado contra Dios. Y entonces Moisés sube al monte, en un lugar llegan al pie del monte Horeb, y él sube del monte Sinaí, y sube a lo más alto de la montaña, en donde él está hablando con Dios, y vea que lo hace por 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua. Moisés ayunó, esto se llama un ayuno total, y él ayunó mientras estaba en la presencia de Dios, y mientras Dios mismo, con su dedo, escuche, con el dedo de Dios fueron escritas esas tablas en piedra. Y mientras Dios le estaba diciendo los 10 mandamientos, el pueblo, en lugar de estar esperando a que bajara Moisés,
dice Éxodo que ellos se desesperaron y le dijeron a Aarón que les hiciera un ídolo. Y esto tiene mucho que ver porque era lo que había en el corazón de ellos. Ellos traían toda la cultura egipcia, y en Egipto, si algo hacían los egipcios, era adorar imágenes, era adorar otros dioses que no tenían nada que ver con el Dios de los hebreos, con Jehová de los ejércitos. Y entonces ellos, sacando eso de su corazón, le dicen a Aarón que les haga un becerro, que les construya un ídolo para adorarlo, porque pensaron que Moisés ya no iba a volver. Y entonces, cuando Dios le dice a Moisés, una vez que terminó el Señor de escribir las tablas, le dice: levántate y desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto, y vea, ya no era el pueblo de Dios, era el pueblo de Moisés. Dios estaba tan enojado que le dice a Moisés: tu pueblo que sacaste de Egipto. Pero realmente Moisés no fue el que tuvo la iniciativa de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Fue Dios quien envió a Moisés, pero Dios estaba muy enojado y le dijo: se han apartado del camino que yo les mandé. Muchos de nosotros podemos apartarnos del camino muy fácilmente cuando comenzamos a adorar otras cosas o adorar a alguien y que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Dios siempre debe ser el primero en nuestra vida. Y entonces Dios le dice a Moisés: he visto a ese pueblo que es un pueblo necio y obstinado. Mire, si algo tenía el pueblo de Israel, y en la escritura lo llama duro de cerviz, es que era un pueblo necio y un pueblo de un corazón obstinado. Y entonces dice la escritura que Moisés desciende del monte y ve que ellos están adorando a un becerro. Y miré, aquí habían pecado contra Jehová vuestro Dios, y se habían hecho un becerro de fundición, apartándose pronto del camino que Jehová les había mandado. Si nosotros no permanecemos en la presencia de Dios, si no permanecemos en su palabra, si no permanecemos teniendo comunión con Dios a través de la oración, vamos a dejar el camino del Señor, nos vamos a desviar, y es muy fácil que nuestro corazón se desvíe. Pero por eso nosotros todos los días tenemos que buscar al Señor. Todos los días debemos tener contacto con su palabra, porque es a través de su palabra en donde Él nos habla. Recordemos que Él ya les había dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Moisés, al ver esto, enojado, él toma las tablas de la ley y las quiebra, las arroja y las desmenuza. Y en el libro de Éxodo, que es un poco más detallado la narración, dice que él las desmenuzó y se las dio a beber. Imagínense, bebieron oro y Moisés hizo que se lo bebieran, de tan enojado que él estaba. Y vemos cómo Moisés dice: vuelve otra vez a buscar a Dios otros 40 días y otras 40 noches, y no come pan ni bebe agua. Él vuelve a ayunar. Y cuando vemos a Moisés haciendo esto, vemos cómo Moisés era solo una figura, un tipo de Cristo. Porque Jesús, antes de comenzar su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y después de eso, Él comenzó su ministerio. Moisés era un intercesor y Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Él fue nuestro mediador. Y mire, dice que entonces Él tiene que orar porque Moisés conocía a Dios y Dios le había dicho que iba a destruir al pueblo. Y él ora y él contaba con que Dios lo escuchara y Dios lo escuchó. Recordemos que la palabra de Dios dice que si nosotros clamamos, si nosotros oramos, Él nos va a escuchar.
sus oídos están atentos a nuestra oración. No importa que Dios esté enojado como lo estaba en este momento. La Biblia dice que no para siempre guardará el enojo. Y también tiene que orar contra Aarón, porque Moisés estaba confiado que Aarón, que era el líder, el sacerdote, iba a guiar al pueblo de Israel. Y sin embargo, vean lo delicado, Aarón terminó haciendo lo que el pueblo le dijo. Nosotros como líderes, como pastores, como padres en nuestros hogares, tenemos la responsabilidad. Dios nos ha dado una responsabilidad y no podemos terminar haciendo lo que otros nos digan. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y entonces vemos a Moisés como un intercesor. Moisés intercedió ante el pueblo. Y si algo Dios quiere de nosotros y está buscando, es que seamos intercesores. Hoy nosotros podemos interceder orando por el mundo, por aquellos que no conocen al Señor, por los que están en pecado, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que Dios los perdone y los alcance. Vamos a ver la meditación. Y dice de la siguiente manera: la ley y el becerro de oro. Los ciudadanos celestiales deben tener conocimientos de la ley de Dios y ponerlos por obra. Antes de guiar a su pueblo a la tierra de Canaán, Dios le entregó a Israel la ley en el monte Sinaí. Para esto, Moisés estuvo en el monte por 40 días ayunando y allí recibió la ley en medio del fuego. Sin embargo, en medio de este glorioso acontecimiento, Aarón y el pueblo hicieron un becerro de oro y se inclinaron ante él con gran regocijo. Esto puede verlo en Éxodo 32, del versículo 1 al 6. En el momento en que se requiere mayor santidad, dieron cabida al pecado y cayeron en corrupción. De esta manera, Israel incumplió con los 2 primeros mandamientos de los 10 que Dios le había dado. Acuérdese que el primer mandamiento era amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento era que no se harían imagen de lo que estaba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Si colocamos a los ídolos en el lugar de Dios, perdemos la calidad de pueblo del pacto. Las preguntas a meditar. ¿Qué hizo el pueblo mientras Moisés recibía la ley en el monte? Adoraron becerro de oro, se desenfrenaron, hicieron fiestas, tomaron, bebieron, bailaron, dice la Escritura, en lugar de estar atentos esperando a Moisés. ¿Cómo puedo evitar dar cabida al pecado en un momento de santidad y piedad? Obedeciendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Las tablas de la ley son quebradas. El incumplimiento de los mandamientos es sinónimo del quebrantamiento del pacto. Dios había hecho un pacto con ellos. Al ver al pueblo y al becerro de oro, Moisés quebró las tablas de piedra, el testimonio del pacto, manifestando su enojo ante el pecado que el pueblo había cometido, pues atentaron contra el pacto que establecieron con Dios. De hecho, Israel estuvo a punto de ser exterminado por la ira de Dios. Eso lo vemos en el versículo 14 y el 19. Por un lado, Moisés se enojó con el pueblo, al igual que Dios, pero luego pidió a Dios que perdonara al pueblo de sus pecados. Recordando este suceso, Moisés dice: Jehová me escuchó una vez más, verso 19. Y yo también oré por Aarón en aquel entonces, verso 20. Confesar los pecados en una situación de desesperación, pidiendo por su misericordia, renueva el pacto. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos ahora un nuevo pacto hecho con Jesús. Y es un pacto hecho en su sangre y en la cruz del Calvario. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, si nosotros pecamos, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el juez justo, quien va a interceder por nosotros. Nosotros le podemos pedir perdón a Dios y punto arreglado. Dios nos perdona porque nos ve a través de la sangre del Cordero, su Hijo. Las preguntas a meditar.
¿Cómo reaccionó Moisés al ver el becerro de oro? La respuesta es que se enojó al ver que el pueblo había pecado contra Dios, habían cometido idolatría. ¿Qué acciones debo tomar si me aparto de la palabra de Dios y peco? Bueno, debo arrepentirme de mis pecados de todo corazón y volver nuevamente a restaurar mi relación con Dios. La oración para hoy. Señor Jesús, soy débil y confieso que a menudo vuelvo al mundo, olvidándome de tu gracia y redención. Con el poder de tu palabra, quema mi naturaleza pecaminosa cada día y ayúdame a arrepentirme diariamente de mis pecados. También te pido misericordia por aquellos que han ido tras el mundo y todavía no han vuelto a ti. Muchos cristianos en todo el mundo volvieron atrás y yo creo que este es el momento en donde nosotros debemos orar pidiéndole al Señor que ellos regresen al camino. El ensayo para meditar se titula El verdadero ídolo de mi corazón. El pueblo de Israel prefirió la idolatría y renunció a la oportunidad de gozar de la gracia de Dios a cambio de nada. Esto no sucedió por desconocimiento de la ley, sino porque, a pesar de sus numerosas advertencias, prefirieron vivir a su manera en lugar de hacer la voluntad de Dios. O sea que sirvieron a los dioses para alcanzar su propio éxito. No obstante, ¿a quién le gusta que otros transgredan sus límites solamente porque buscan satisfacer sus deseos egoístas? De la misma manera, no se puede recibir la gracia de Dios haciendo repetidamente lo que a Él le desagrada. Y esto fue justamente lo que lo enfureció de la actitud del pueblo de Israel. ¿Puede asegurar que no ha vuelto a adorar ídolos desde que cree en Dios? Esa es una buena pregunta a nuestro corazón. A Él no solo lo enfurece el adulterio, el hurto o el homicidio, sino también que vivamos para nosotros mismos. Vea, nosotros mismos podemos ser nuestro propio ídolo. Dicho en otras palabras, el mal está en no detestar lo que Él detesta y en no alegrarnos con lo que a Él le alegra. El mal no es entregarle la soberanía de nuestra vida a Dios. Por lo tanto, el verdadero ídolo que debemos vigilar es el corazón que busca vivir para sí mismo. ¡Wow! Vamos a orar. Hemos llegado al final y yo creo que Dios es muy claro cada día que nosotros tenemos contacto con su palabra y cómo Él está dispuesto a restaurar el pacto que había hecho con Israel y el pacto que ha hecho con nosotros. La Biblia dice que aunque nosotros no seamos fieles, Dios permanece fiel. Y yo creo que Él es digno de que nosotros hagamos todo lo que está de nuestra parte por vivir en santidad. Tenemos un gran ayudador que es el Espíritu Santo y Él nos va a guiar a toda verdad. En medio de todo este tiempo, el Señor está con nosotros. Él está en cada hogar. Él está donde 2 o 3, dice, invocan su nombre. Él estaría en medio de nosotros. Vea cómo Dios sabía que estos tiempos iban a llegar. Y usted y yo no necesitamos ahora estar en una reunión tan grande donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Él está ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por haber, Señor, leído tu palabra, haberla escuchado y haberla estudiado. Y yo te pido, Señor, que derribes cualquier ídolo que nosotros mismos hayamos levantado en nuestro corazón. Aun si somos nosotros mismos teniendo un corazón egoísta, que solo piensa, Señor, en el bienestar propio, no el de los demás. Ayúdanos, Señor, para que podamos servir a los demás con los dones, con los talentos, las habilidades que tú le has dado a cada uno. Señor, asimismo, te damos gracias por la vida de todos los que están en los hospitales, en las calles, Señor, arriesgando su vida, sirviéndole a otros, a las enfermeras, a los de intendencia, a los policías,
Señor, al ejército, a todo ese organismo que tú tienes trabajando, Señor, a favor nuestro. También bendice a nuestro presidente y a todo el equipo que está detrás de él. Señor, guárdalos y protégelos, dales sabiduría para que tomen buenas y correctas decisiones a favor de México y de tu iglesia. Así también te pedimos por todo el mundo, Señor, que el mundo conozca que tú eres Dios. Haz milagros, Señor, haz maravillas como solo tú las sabes hacer, para que vean que tú eres real y que tú vienes, Señor, pronto. Te damos gracias en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.